Habla con Dari Terrero recibe a un invitado especial, una persona a la cual admiramos desde el punto de vista de los planteamientos políticos, el emprendedurismo, porque es un emprendedor, aunque no se califica como tal, es una persona visionaria del tema de la televisión, una persona revolucionaria en sus ideas, politólogo, economista también. No, politólogo. Politólogo, conmigo Juan Carlos Espinal. Juan Carlos, bienvenido a La Gente Habla. Un privilegio, Dari. No, el privilegio es mío. Es una chulería estar aquí, es un privilegio para cualquier persona pública venir donde ti, que vienes desarrollando una carrera importante y feliz de estar aquí. Yo me siento feliz, de verdad que quiero decirte, aprovechar el escenario para que cuando, en momentos en que probablemente no estaba dentro de nuestro esquema de vida, estar en la televisión, estar en los medios de comunicación, sino que probablemente estábamos tirando pelota, hermano guayabo, o corriendo en una bicicleta, ya veíamos a Juan Carlos Espinal haciendo televisión diferente, diferente con relación a la televisión que se hacía en ese momento. Pero yo quisiera, Juan Carlos, antes de primero plantearte el esquema, este es un programa que nosotros lo hacemos en una plataforma de conversación, así como su nombre lo indica, hablando con Dari Terrero. La Gente Habla, es una conversación de dos amigos que están en la terraza de su casa y que inicialmente queremos que la audiencia, aquellos que son más jóvenes, sepan quién es Juan Carlos. Quién es Juan Carlos, de dónde viene, cuáles son sus iniciativas en principio, y luego pasar a un tema que para mí es muy importante, que es una plataforma que tú has desarrollado, que es la plataforma de red social. Pero primero me quiero que me hables un poquito de tus inicios, de dónde vienes, si eres local, eres de aquí, de la capital. Yo soy de San Carlos. Del barrio San Carlos. De la Juan Bautista Vicini número 73. Ahí nací, ahí me crié con mi madre, con doña Lidia, con mi hermano Fausto, y bueno, soy de San Carlos. También viví en el Sánchez Lafé, donde actualmente vive mi madre. Y vengo de allí, vengo de la formación jesuita del Colegio Loyola. Soy un becado del Colegio Loyola. Ah, pero es una formación importante. Bueno, porque mi madre tuvo visión en ese momento, no solamente para mí, sino para mi hermano mayor también. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en ese colegio, eso nos brindó mucha sociabilidad. ¿Es un colegio de clase media de esa época? ¿O de clase media alta? Sí, pero yo era becado, tú sabes, era una cuestión de estudio, era una cuestión si estudiaran en Loyola, eso, sigue siendo un colegio privilegiado. En ese tiempo era aún más exclusivo. Sí, claro. Pero ellos se dedicaban mucho también a lo que era el tema de la formación técnico-laboral en San Cristóbal. Entonces también había un programa de becas. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de penetrar a esa educación jesuita. Esa formación jesuita nos permitió a nosotros tener una consolidación. Pues tú tienes una formación como más o menos en como esa paz, esa tranquilidad y como esa parsimonia de los jesuitas que tienen, que nada lo espanta. Es una formación que también le viene dada a uno por el tema de la educación que se vivió dentro de unos valores tradicionales en la posguerra, el tema del catolicismo, el tema de la educación laica, el tema de la inclusión del deporte, en la formación del individuo, el tema del trabajo del yo, ¿no? El trabajo del yo como una personalidad hacia una visión conductista, ¿no? El proceso de escalar montañas a través del Centro Excursionista Loyola, a través del uso del deporte, la implementación de la educación, la aplicación tecnológica del conocimiento, sobre todo, y una gran visión que tenía la Escuela Loyola sigue siendo uno de los paradigmas de educación. Tuvimos la oportunidad que nos formaron profesores españoles exiliados en República Dominicana que huían de Franco, de la dictadura franquista. Entonces esa formación se fundamentó sobre la base de una aplicación de valores cristianos, pero al mismo tiempo de la aplicación de la ciencia y la tecnología dentro de la propia formación del individuo.
Entonces, la búsqueda de la excelencia. sí, son valores que probablemente no todos los centros educativos hoy lo tienen. Son valores que se arraigaban en esa excelencia, en la búsqueda de un oficio, independientemente de lo que era ya la plataforma universitaria, y de ahí a donde tú pasas. Pero es importante que establecer que si no hubiese sido por mi origen humilde y mi formación barrial, yo no hubiese podido tener la sensibilidad para poder adecuarme a la educación. Es decir, hubo una complicidad dentro de la formación cristiana y la humildad de la proveniencia social. Y la procedencia para poder entender el complejo proceso de salto social que eso implicaba. Entonces, al aplicar el tema de los conocimientos, entonces eso fue llevando a un modelo de disciplina y método. Es decir, que el hecho también de ser de la proveniencia te obligaba a ti también a llevar los niveles de excelencia. De que otros compañeros se dentro de ese nivel de competitividad. Claro. Y de ahí de Loyola, ¿a dónde pasa? Es decir, ahí concluyes tu bachillerato. No, concluyo el bachillerato en la Academia La Trinitaria, donde dio clase Leonel Fernández. Porque a mí me salió, yo tuve que salir del país. La Academia La Trinitaria, eso es en Villajuana. En Villajuana. Ahí es que yo concluyo. Yo hago el bachillerato en Loyola, voy concluyo en la Academia La Trinitaria y me voy a Nueva York. A estudiar. A estudiar. ¿Y qué estudias en Nueva York? Bueno, ahí yo fui al George Washington Community College, pero primero hubo una etapa en la cual nosotros tuvimos que atravesar procesos de formación en el tema del TOEFL, del examen de la ciudad. Nosotros teníamos una aspiración de aplicamos para la universidad esa excelente donde jugó Felipe López en Johnson University, que nosotros no pudimos. ¿Y tú no jugabas baloncesto con ese tamaño, no? Sí, mucho béisbol, y jugaba baloncesto, pero mucho béisbol. ¿En Estados Unidos? Y aquí, mucho béisbol, aquí en la Liga Manuel Mota, las ligas organizadas. ¿Y nunca estuviste cerca de firmar un contrato? Estuve en 1986 en el campo Las Palmas con los Dodgers, con Rafael Ávila, con Eleodoro Arias, y practicamos ahí durante 2 o 3 meses. De ese grupo salió José Offerman, salió Henry Rodríguez, Braulio Castillo, que Dios lo tenga en gloria, Pedro Martínez, Pedro Julio Estacio. Y entonces esa formación, el hecho de nosotros haber estudiado comunicación en Estados Unidos, de haber tenido la alfabetización es decir, tú estudiaste comunicación en Estados Unidos. Lo que pasa es que te dan artes liberales, mención comunicación. Entonces, ¿en qué momento tú asumes el tema de la comunicación como un instrumento de A mí me gustaba mucho el deporte. Entonces, ese que era productor del periódico, del show del mediodía, Augusto Guerrero, necesitaban para los Juegos Nacionales del año 1996 en Valverde Mao, necesitaban una persona que reportara en vivo porque los Juegos lo iban a inaugurar en vivo. Entonces el show del mediodía, el productor Juan José Rodríguez, que era mi amigo, fuera de ese escenario del mundo de la comunicación, le informó a Augusto Guerrero que necesitaba, que tenía la persona. Que había una persona que tenía esa característica. La otra persona que iba a estar en el estudio era el comediante que es Hochi Santos. Hochi, era que iba, y Soy la Luna. Estaban en el estudio. Esa fue la primera transmisión en vivo que nosotros hicimos desde el comedor con Mike Mercedes, de la Villa Olímpica, con Mike Mercedes, con Jaime David Fernández Mirabal. Que era ministro de Deportes. Jaime David era vicepresidente de la República en ese momento. Entonces el presidente era Leonel Fernández. Entonces ahí... Estamos hablando de 1996. Ya antes había estado en HJB con Juan José Rodríguez, en las transmisiones que él hacía desde Estados Unidos y las entrevistas que él hacía para jugadores dominicanos en Grandes Ligas o de la NBA, transmisiones de la NBA, transmisiones de Serie Mundial, etc. Y entonces ahí nos fuimos involucrando, entonces fuimos aprendiendo. El hecho de estar en Color Visión nos permitió a nosotros entonces tener
acceso directo en ese momento determinado, Colorvisión era o es, sigue siendo uno de los principales canales de televisión de República Dominicana, donde pasaban las grandes estrellas. Entonces, ese proceso me fue a mí involucrando conjuntamente con mis actividades políticas, académicas, deportivas, es decir, profesionales, me fue involucrando en el mundo de la comunicación. Entonces, nosotros comenzamos ya a partir de 1997, nosotros nos dimos cuenta que el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la fibra óptica, el mundo de los satélites, se iba a convertir en el proceso revolucionario que nosotros en el Caribe en el caso personal estoy hablando, nos podía dar el salto. Nosotros teníamos la opción de poder vivir en Estados Unidos, desarrollar actividades económicas o de otro orden. ¿Prefirieron que? Pero en el 1997, después de los Juegos Nacionales, después de nuestra formación sobre la base de que nosotros nos alfabetizamos en la internet y al tener una formación bilingüe, eso permitió dar el salto con la transformación económica que estaba experimentando República Dominicana, y logré insertarme dentro de ese mundo de las telecomunicaciones. Entonces, abarqué todas las áreas, desde el sonidista, desde el camarógrafo, estudié el proceso y tuve muy buenas relaciones con grandes técnicos y grandes formadores de figuras de televisión, además que simultáneamente estudiaba. Entonces, todo ese proceso de experiencia política también vivido en las calles, observando a Juan Bosch, observando a dirigentes. Sí, de ahí te... La televisión me llevó a todo el mundo. La televisión me llevó a conocer al presidente. ¿Y cómo tú cambias del deporte a la... No era el deporte en sí, era el escenario, el escenario que había en ese momento, es decir, la oportunidad. Bueno, lo que ocurre es que como nosotros habíamos jugado mucho béisbol y teníamos, como todo dominicano, interés en deportes, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento se nos brindó esa oportunidad. Entonces, nosotros lo hicimos como un mecanismo básico de llenar ese hueco, pero no nunca con llegar a ser comentarista deportivo o a desarrollar eso, sino sí a la producción y a la transmisión y a la retransmisión de la imagen y a la explotación de la imagen y a la convertibilidad de la imagen en la proyección cultural, que fue lo que a nosotros nos dio el salto cuantitativo en función económica, en función ¿Cuál social. fue tu primer programa ya de manera formal? ¿En serio? ¿En serio? ¿En qué año inició En Serio? En Serio debió haber iniciado en el año 2002. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, debemos iniciar este proceso de ser una persona influyente en términos de comunicación en ese momento? Yo nunca pensé en ser influyente. Yo sabía ya que las comunicaciones eran así. La economía dominicana había cambiado, economía de azúcar, etcétera, había cambiado a servicios, restaurantes, turismo, comunicaciones, telecomunicaciones, etcétera. Estaba viviendo esa transformación. Había un boom económico, entonces nosotros habíamos visto ya la oportunidad, porque anteriormente no era fácil penetrar en los medios de comunicación, era muy cerrado. Porque era mucho talento. Aquí había mucho talento. Tú entrabas a cualquier estudio de televisión o de radio, emisora de radio en República Dominicana, entonces el talento era muy desbordante y entonces había mucha competitividad. Y quien lograba penetrar en ese tiempo donde nosotros tuvimos esa oportunidad, quien lograba penetrar en ese momento, era porque tenía... porque tenía la capacidad. Entonces yo no estaba tratando de competir con nadie. Yo simplemente aplicaba los conocimientos que había adquirido durante toda mi vida y a una actividad que se me estaba abriendo la oportunidad. Entonces el tema a mí me interesaba más la producción. Incluso llegué en algunos momentos a escribir libretos de humor para Freddy Veras Goico y para Peláez, ¿no? Y además también logré escribir algunos ensayos sobre documentos sobre hip hop
Hicimos un pequeño documental sobre hip hop y la influencia de la República Dominicana. Y fui también... Pero tú te diversificaste bien, es decir, que tú estuviste en varias áreas. Porque hubo muchos maestros a nuestro lado y mucha influencia. Y además la comunicación política, porque nosotros vinculamos desde muy temprano la vinculación política, el uso intensivo de la televisión como herramienta de comunicación, no solamente cultural, sino política y educativa. Y eso nos hizo llegar a todo el escenario, tanto local como internacional, a todas las figuras importantes, desde los directores de escuela hasta el presidente de la República, senadores, síndicos, entonces, y toda la comunidad. Es decir, nosotros logramos entrevistar entonces a todo el liderazgo nacional. De esa época. Entonces, ya luego de 9, 7, 8, 9 años, estando en los primeros planos, nosotros teníamos a las 12 de la noche. Aquí en República Dominicana, en esa época, el Color Visión cerraba a las 12 de la noche y repetían a la super revista la programación, el noticiero, y estaba el último programa que había aquí en ese momento, en Color Visión, era Juan TH y Roberto Santana. Entonces nosotros le dijimos ya en ese momento, le dijimos a Domingo Bermúdez y a Poppy Bermúdez y a la otra persona que era un gran visionario, que es uno de los fundadores de Color Visión, le dijimos que nos diera la oportunidad de ir. Entonces me dijo, es que aquí nada más tenemos a las 12 de la noche. Y yo le dije, denos de la noche, vamos arriba. Entonces, ¿qué ocurrió? Don Poppy me dijo, yo creo que te va a ver poca gente. Entonces yo, no se preocupe. Y entonces finalizó que nosotros duramos 9 años. A las 12 de la noche. A las 12, sí, 8 años, 9 años a las 12 de la noche, pero ya nosotros habíamos logrado, nosotros queríamos alcanzar otros objetivos. Ya había llegado el tema de las redes sociales, ya había llegado... Precisamente el tema de las redes sociales. Hay una plataforma interesantísima que tú creas, que tú inicias el proceso, que es Red Social. Sí. Yo quiero que tú me hables un poquito de Red Social, qué persigue, en qué tú te inspiraste para crear esa unidad de pensamiento y de observación política, pero yo quiero que lo hagamos después de la pausa. Bien, perfecto. Vamos a una pausa, retornamos en breve.